Y ahora vamos a ver, bueno, ¿para qué sirve la virtualización? Ustedes hasta ahora, obviamente, que la han ido usando así con VirtualBox, pero como les decía, esto se popularizó o se empezó a usar más cuando aparecen CPUs con varios cores, ¿no? Con varios núcleos, ¿no? Entonces, eso me permitía tener como muchos equipos adentro de uno solo. Hoy ya vamos por no sé cuántos, pero hay CPUs con 64 núcleos, ¿no? Entonces, imagínense que tener 64 núcleos para correr el Word, como que no, va a correr un solo servidor web, supongamos, en la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? Entonces, lo que permite, ¿no? En este caso, el multicore es correr varias aplicaciones a la vez, ¿sí? Y compartir el hardware, ¿sí? Obviamente, también mis primeros usos eran para probar o nuevas distribuciones o software, más que nada software. En aquel momento trabajaba en una empresa que hacía máquinas para la construcción y nada, tenían un programita que corría en DOS para administrarlas y claro, ya en DOS no existía prácticamente. Entonces lo virtualizábamos adentro de un VMware Workstation, que fue el primero, y ahí probábamos cómo funcionaba, ¿sí? Para probar actualizaciones, migraciones y demás, ¿sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer un backup de mi base de datos, lanzo una máquina virtual con una versión actualizada, importo y veo que todo se importe de manera correcta, ¿sí? Eso también es un caso típico de uso. También el tema de la virtualización hace que nos podamos independizar del hardware, porque el hardware virtualizado, en principio, siempre que usemos el mismo virtualizador, va a ser siempre igual, ¿no? Entonces, no importa qué tarjeta de video haya, qué tarjeta de red, nada, ¿no? O sea, siempre que esté soportado, bueno, lo vamos a poder usar independientemente, ¿sí? También para correr, como les decía, sistema Legacy, eso fue la primera aplicación que hice yo, que era para correr DOS adentro de un Windows, que sería XP en aquel momento, no me acuerdo. Para balanceo de carga, imagínense que ustedes tienen una máquina para el servidor de WordPress, ¿no? El servidor web. Otra máquina para la base de datos. Eso es una máquina y una máquina. Se le rompe la base de datos, no anda nada. Se le rompe el WordPress, tampoco anda nada, ¿no? Porque es servidor web. Ahora, si ustedes tienen dos máquinas, dos hardware, ¿no? Lo virtualizan y pueden poner un WordPress en cada una de las máquinas, ¿no? Dos WordPress, digamos, y dos bases de datos, compartir el almacenamiento. Bueno, después habrá que hacer algo, ¿no? Para que si se rompe una, funcione la otra, y también para poder balancear la carga entre las dos máquinas, ¿sí? Que no quede toda la carga en una sola todo el tiempo, ¿sí? Validación de backups, ¿no? Lo que les decía, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo backups? Tengo que ver también que eso se importe correctamente, si lo quiero recuperar, ¿eh? Hosting de servicios, lo que estábamos hablando de los servicios en la nube, y consolidación de servidores, porque en su momento, claro, teníamos un servidor por aplicación prácticamente, salvo lugares chiquitos donde yo podía instalar varias cosas en el mismo, ¿no? Pero si no, debe tener un servidor por aplicación o un servidor por cliente, ¿no? Y con esto se pueden poner menos servidores compartidos entre varios y eso me ahorra espacio en el data center, consumo de energía, refrigeración, un montón de cosas, ¿sí? Y además, de la mano del balanceo de carga, viene aumentar la disponibilidad, ¿no? Porque yo puedo tener varias máquinas virtuales en varias máquinas físicas y así repartir lo que es el procesamiento, y si una máquina se rompe, sigue andando la otra. En todo esto, entonces, ¿qué tiene que hacer el hipervisor para poder virtualizar? ¿Sí? Tiene que gestionar la memoria. Ustedes piensen que cada sistema operativo piensa que tiene su memoria para él, ¿sí? No sabe que hay otros. Típicamente, en un hipervisor, la memoria es privada, digamos, o sea, está reservada para esa máquina virtual. Si la está usando la máquina virtual, no la puede usar ni otra máquina virtual, ni el host, ¿no? Ni la máquina real. Está reservada para esa máquina virtual. Pero como la máquina virtual piensa que es suya propia, voy a prender la luz. Como la máquina virtual piensa que
toda la memoria es para ella, bueno, manda direcciones de memoria que ella cree que son reales, pero no son las reales. Entonces ahí el hipervisor tiene que hacer esa traducción, ¿sí? Tiene que emular los dispositivos también, porque al igual que la memoria, son compartidos, ¿sí? La pantalla, la red, etcétera, etcétera. Tiene que asignar los dispositivos cuando es necesario. Por ejemplo, un puerto USB o lo que sea, lo tiene que asignar. Tiene que gestionar las excepciones, ¿no? Cuando hay un error, cuando hay algo, tiene que gestionar todo eso antes de pasárselo a la máquina virtual. Hacer trap de ciertas instrucciones, gestionar las interrupciones, bueno, cambiar el contexto, lo que les decía, ¿sí? Las CPU tienen adentro una cosa que es el contexto, ¿no? Que suelen ser registros de memoria rápida que están adentro de la CPU, no es la RAM de afuera, y eso cuando se cambia de un kernel a otro, hay que moverlo. ¿Sí? Bueno, lo que les decía de traducción de memoria y gestionar múltiples espacios de direccionamiento, uno por cada máquina virtual. Igual que les conté que en Intel hay virtualización, bueno, en ARM también hay virtualización. ¿Sí? ARM es la CPU que hay adentro de los celulares. Eso saben, ¿no? ¿Saben lo que es ARM? ¿O estoy hablando de un idioma que no entienden? ¿Están ahí o no están ahí? Porque si no están, en serio, yo apago y me voy. José está. Bueno, entonces, ¿saben lo que es ARM? ¿Escucharon alguna vez? ¿Saben que hay Intel, AMD, que usan una arquitectura que se llama x86, ¿no? Y ARM usa otra arquitectura diferente, con otras instrucciones diferentes. ¿Sí? Es una arquitectura, bueno, Apple usa ARM ahora, sí. ¿Sí? O sea, tiene que ver con las instrucciones que acepta la CPU, que es, cuando se acuerdan en software libre, cuando hablábamos de compilar, de código objeto y demás, cuando uno compila, compila para un set de instrucciones, un conjunto de instrucciones específico. Y en realidad hay un montón de conjuntos, de CPUs distintas con distintos conjuntos de instrucciones. Pero los más populares hoy en día son Intel y AMD, que usan x86-64, se llama, o AMD 64 se llama porque AMD fue el que lo sacó primero, al de 64 bits. Pero bueno, esos son los más populares. Después existe ARM, que es una empresa inglesa, que en realidad no hace CPUs, sino que hace la arquitectura, digamos, define el conjunto de instrucciones y da unas posibles implementaciones para esas instrucciones, ¿sí? Entonces, esa empresa inglesa le vende a otros que licencian y hacen sus propias CPUs. Samsung hace las propias, Qualcomm hace las propias, Apple hace las propias y hay un montón, ¿sí? De empresas que hacen CPUs con arquitectura ARM, que puede Profe, ser, sí, ¿puede ser que ARM físicamente sean construidas en Taiwán no, después por quién la la construye, empresa esa TSM? sí, quién la construye es otra cosa. Estoy diciendo No, eso quién, lo había escuchado en las noticias, por eso le preguntaba. sí, 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 la mayoría de las CPUs se hacen en Taiwán. La mayoría de los integrados se hacen en Taiwán. Por ahí, bueno, los integrados, sobre todo los de alta densidad, ¿no? Los menor, o sea, están ahora, no sé por cuántos nanómetros estarán, 5 4 nanómetros, no tengo ni idea, capaz que estoy diciendo cualquier bestialidad. Pero las máquinas de una empresa holandesa, hay una sola empresa en el mundo que hace las máquinas para hacer eso, que es holandesa, y Estados Unidos le tiene prohibido vender a China, ¿no? Entonces, sí le vende a Taiwán y nada, Taiwán es prácticamente el único país que tiene capacidad para producir chips con ese nivel de integración. China tiene las máquinas un poquito más viejas, entonces podría ser, pero digamos que podría ser un Intel de hace 5 años, ¿no? No el de ahora, no el más nuevo. Entonces, Nvidia, todos usan a esas empresas para hacer la CPU.
Pero bueno, ARM es una empresa inglesa, que ellos licencian el concepto, por decirlo de alguna forma, el conjunto de instrucciones, y después vos le podés licenciar el conjunto de instrucciones y el diseño de la CPU, o como Apple, solamente el conjunto de instrucciones y Apple hace el diseño de la CPU. Entonces, por eso nadie tiene los M1 a M4 de Apple, solamente ellos, para sus compus y sus teléfonos. Después Qualcomm, creo que se llama Snapdragon, el que hace para servidores, y después hace también para teléfonos celulares. Y prácticamente todos, yo creo que sí, todos los celulares que hay hoy en día en el mercado tienen CPU ARM. Eso no quiere decir que sean compatibles entre sí, ¿no? Cada ARM, como les digo, es un poco de su padre y de su madre, ¿no? Tiene que compilarse específicamente para ese CPU. Claro, sí, sí, Snapdragon es para desktop y para laptop, servidor, lo que sea. Bueno, es diferente ARM a la arquitectura de Intel. La de Intel se llama CISC y estos se llaman RISC, porque tienen un conjunto de instrucciones reducido, la R es de reducido, y los otros tienen un conjunto de instrucciones complejas, ¿sí? Todos los CPU viejos eran CISC, viejos hasta el 2000, por ahí. El Motorola 68000, los que tenían las consolas o los que usaban las Commodore, que ya les digo que no me acuerdo cuál era, las Commodore 64, creo que la 128 y la Amiga ya usaban el 68000, no me acuerdo. Hace mucho de todo eso. Todos eran CISC, o sea, tenían un conjunto de instrucciones complejo, ¿sí? O sea, tenían multiplicaciones, potencia, todo en instrucciones, por dar un ejemplo. Los RISC tienen menos instrucciones. Entonces, si uno quiere multiplicar, que no es el caso, pero no puede multiplicar, solamente tiene sumas y restas. Entonces tiene que hacer un algoritmo para que lo haga, que por ahí tarda más que el otro. Pero a cambio, los RISC consumen mucho menos y son mucho más fáciles de gestionar en principio, porque cada instrucción tarda siempre el mismo tiempo, digamos, un solo ciclo de reloj. Bueno, los CISC, una instrucción puede tardar 20 ciclos de reloj. Bueno, tienen otra, cada uno tiene sus pros y sus contras. Creo que RISC es la mejor, pero se popularizó primero el de Intel, y bueno, es la que sigue siendo todavía muy popular, más allá de que hoy en día se producen muchos más RISC, sean ARM o RISC-V, porque todo lo que es IoT y todo lo que son celulares usan RISC. Bueno, nada, entonces en ARM también se puede virtualizar, no vamos a virtualizar un celular, pero hay servidores con ARM, y simplemente lo que tiene ARM son también una jerarquía de privilegios, que en lugar de rings se llama exception levels. Está el 0, que es para la aplicación del usuario, el 1, que es para el kernel, y el 2, que es para el hipervisor. Y ya está. Hay un tercero, que es para un monitor de seguridad o seguro, que es el nivel más alto, y nada, gestiona el cambio entre un mundo seguro Trust Zone y el mundo normal. Piensen ustedes que copiaron de alguna manera lo mismo, ¿sí? Y dentro de ARM, si quieren virtualizar, también hay software como KVM y QEMU, que también existe para Intel, ¿sí? Zen, que también existe para Intel, también existe, y se usa, por ejemplo, en instancias de Amazon, que se llaman Graviton o Ampere. Los dos soportan virtualización. VMware también tiene un SXI para ARM, y Apple para sus CPUs también tiene soporte, obviamente, y bueno, tiene software específico, uno que se llama UTM, el VMware Fusion y el Parallel Desktop también tienen para emular, para poder correr aplicaciones en Windows o en Linux. Y bueno, VirtualBox tuvo una fase beta y hoy en día se supone que está estable para correr en ARM de Mac. Y hay otra arquitectura, que esta arquitectura es abierta, así como existe el open source, existe una arquitectura abierta. Si quieren usar ARM para hacer su CPU, tienen que pagarle a ARM. Es una empresa, como decía, inglesa.
O sea, yo creo recordar que es inglesa. Este es el logo. Esto es lo que va adentro. Y ARM viene de Advanced Risk Machine, o originalmente Acorn Risk Machine, porque Acorn era la empresa. Y esta es la empresa, ARM Holdings PLC. Está en Cambridge. Sigue estando en Inglaterra. Entonces, a partir de ARM y de que hay que pagar una licencia, surge una arquitectura alternativa gratuita, o bueno, abierta, digamos, que se llama RISC-V. Esa B corta es un 5 romano. Entonces, esta es una arquitectura similar a ARM, que es modular, también permite virtualización usando una extensión H, la H de hipervisor, ¿sí? O Hardware Virtualization. Tiene, esto lo que hace es, al tener esta extensión H, es un modo de privilegio superior al supervisor, o sea, también es un hipervisor, como en el caso anterior, y permite que corra un guest dentro de la CPU. Esta arquitectura no la pierdan de vista, porque no es chiste, viene en todos los microcontroladores chinos nuevos, vienen con esto, todas las appliances chinas que compren van a tener uno de estos adentro, porque no le van a pagar a ARM la licencia, y obviamente que ellos son el primer país que está impulsando esta arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que en mediano plazo, no en corto, no el año que viene, pero en 2 o 3 años va a empezar a haber mucho hardware con esta arquitectura. ¿Sí? Nada, no voy a detenerme mucho acá, pero también hay software de virtualización específico para RISC-V, ¿sí? Y también se puede emular RISC-V en un Intel si quieren desarrollar y probar. Bien. Hasta acá, entonces, lo que es virtualización por hardware. Y bueno, por software no lo vamos a ver porque no es la idea de que uno use virtualización por software para dar un servicio, ¿no? Vamos a usar siempre virtualización por hardware, que es mucho más rápida y más eficiente. ¿Y qué es lo que podemos usar? Típicamente se usaba KVM, no quiero decir que no lo puedan usar, se puede usar KVM, es el hipervisor básico de Linux y está integrado en el kernel de Linux desde el año 2007, ¿no? O sea, fíjense ustedes desde cuándo hay soporte para KVM. Y funciona como se lo imaginan, o sea, ustedes tienen el hardware, ¿no? Con su CPU y sus discos, ahí instalan el kernel de Linux, y el kernel de Linux tiene soporte ya para virtualización por hardware. Ese soporte es el KVM. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, arma como CPUs virtuales a donde ustedes pueden instalar los sistemas operativos guest. Hay toda una parte de emulación de hardware, por lo que les decía, que las tarjetas de red, por ejemplo, es compartida y no la puede acceder directamente el guest, que eso se hace con otro software que se llama QEMU, que emula la tarjeta. La tarjeta, bueno, lo que tenga que compartirse adentro de la máquina. Pero lo que son las instrucciones principales van todas directamente usando KVM a ejecutarse en la CPU. ¿Sí? ¿Dónde se largó la lluvia? Acá yo veo negro todavía, pero no. Vos, Marcos, está cambiando, ¿sí? Ya me llegará entonces. ¿Dónde está? ¿En San Martín? ¿O en Costanera Norte, por ahí? Si viene de aquel lado, ya llegará. Bien, nada, entonces, KVM tiene soporte para x86 y ARM64 y también para RISC-V y bueno, otra arquitectura de IBM, S390. Soporta guest modernos, o sea, Windows 11, todo corren, sí, incluso con TPM, emulando el TPM y todo, o emulando, sí, pues lo comparte. Los Linux modernos, arquitectura de microservicios, todo. ¿Sí? Y tiene aceleración virtualizando las distintas partes usando controladores específicos. Y para almacenamiento, VIRT-IO, esto es Virtualization Input-Output, ¿sí? En bloques,
o SCSI, para la red VirtuoNet, para los gráficos Virtuo GPU, y así, ¿no? Y Virtuo Balloon para la memoria. Estos son todos componentes de KVM. Son como drivers virtualizados. Y la gestión, para la gestión, dan como lo que sería una API, ¿sí? Para conectarse desde afuera, no es una API, no, es una biblioteca, una libvirt se llama, y a partir de ahí cualquiera puede desarrollar un cliente para conectarse y gestionarlo. Con libvirt hay aplicaciones que ahora creo que tengo una captura más adelante que les muestro, y si no, usan ya herramientas como Proxmox que tienen una interfaz web para poder virtualizar. Bien, entonces junto con KVM, como les decía, está también QEMU, que esto sí es un emulador. KVM es por hardware y QEMU es un emulador. QEMU viene precisamente de Quick Emulator, es un emulador y tiene un doble rol. ¿Sí? Actúa de emulador cuando quieren ejecutar, o sea, es todo en modo emulador cuando quieren ejecutar código compilado para otra arquitectura, para ARM o para RISC-V. En cambio, si no, trabaja como virtualizador con KVM. Necesitan las dos cosas para poder virtualizar una máquina. ¿Sí? QEMU hace el hardware virtual y KVM hace la parte de virtualización por hardware. Bueno, QEMU también hace la orquestación de transferida, bueno, y portabilidad de todo. ¿Sí? No voy a detener mucho en esto porque nada más para que sepan que cuando virtualizan usan las dos cosas, KVM y QEMU. Entonces, QEMU sería como el que hace todo el trabajo y KVM es el que hace que las cosas pasen directamente por hardware a la CPU. Adentro hay un /dev/KVM, que sería como el hardware directo para la CPU y la RAM, y QEMU hace la orquestación de los periféricos. También, cuando ustedes emulan todo esto, tienen que poner una BIOS para que bootee la máquina virtual. Originalmente se usaba CBIOS, sea BIOS, ¿sí? Y hoy ya para emular UEFI hay otras como BMF y EDK2 que son como emuladores de BIOS. ¿Sí? Y bueno, no voy a entrar en todos los detalles, esto lo pueden leer después. ¿Sí? Para la instalación de KVM hay un montón de tutoriales. Yo les dejo enlazado este de Ubuntu 24.04, que primero les explica lo que es y después les dice cómo instalar. Y van a ver, bueno, lo primero es ver que esté habilitado el tema de la virtualización y que lo soporte su CPU. Hoy en día todas, salvo que tengan una netbook, todas soportan. Y ven que no tienen que instalar solo KVM, ¿no? Va un montón de cosas, ¿sí? Que es lo que hace falta, si acá ya están los truenos. Todo esto hace falta para poder virtualizar su máquina. Y nada, y una vez que está instalado, directamente ya lo acceden por Virch o por alguna aplicación. Creo que está más abajo, la captura ¿no? Vir Manager, que es, lo pueden instalar, ven que esta es la aplicación Vir Manager y acá, de manera gráfica, pueden gestionar todas las máquinas virtuales. Ahora sí llegó acá. Bueno, vamos a tratar de terminar la clase, chicos. Entonces, les dejo el enlace para que si ustedes lo quieren probar, instalar, lo pueden instalar. Otra alternativa es GenomeBoxes, que es más parecida a VirtualBox. KVM hace lo mismo que VirtualBox. Es un poquito más difícil de gestionar porque les da solamente esa aplicación o por línea de comando, que es más difícil todavía. ¿Sí? GenomeBoxes es más parecido a VirtualBox, que también usa KVM y QEMU, pero les da otra interfaz como más parecida al VirtualBox, como les decía, una interfaz gráfica donde van a ver sus máquinas virtuales y demás. Y acá, ahora sí se largó acá también. Miren, este sitio ya está retirado. Pero bueno, a mí en Unboxes nunca me dio resultado. Entonces, KVM y son como alternativas a VirtualBox. En servidores yo no usaría ninguno de los dos, ¿no? Ni VirtualBox tampoco. ¿Sí?
KVM es difícil de gestionar, es bastante limitado en lo que puede hacer, solamente virtualiza una máquina, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen servidores, arranquen como mínimo con 2 servidores, preferentemente 3, ¿eh? Y lo que se usa es una plataforma gratuita también que se llama Proxmox, ¿eh? Proxmox es una empresa, o sea, hay varias, el Proxmox BE en particular, es la plataforma que se usa para virtualizar servidores. En realidad es un Debian específico o especializado, optimizado para correr máquinas virtuales. Y usa KVM también, ¿sí?, para la virtualización por hardware, pero le pone una interfaz web y un montón de funcionalidades más, ¿sí? También permite gestionar contenedores con una tecnología que se llama LXC, que no es ni Docker ni Podman, es otra. LXC viene de Linux Containers. Además de gestionar como KVM la virtualización, Proxmox les va a dar alta disponibilidad, o sea, la posibilidad de configurar clusters, ¿no?, de unir lógicamente los servidores entre sí, y una vez que los tienen a todos adentro del mismo clúster, del mismo grupo, pueden migrar en vivo las máquinas virtuales que están corriendo en uno a otro. Eso es muy potente. O sea, y no se pierde, tienen ahí un glitch, pero de milisegundos, cuando pasa de uno a otro. Si la red es rápida, no se dan cuenta de que hay un corte. Tienen una máquina virtual corriendo en un servidor. Y de repente, ¡pum!, aparece en el otro servidor, ¿sí? Eso está genial. O sea, cuando quieren reemplazar hardware o hacer algo, algún mantenimiento, está genial poder mover las máquinas de un lado al otro. Y además después el propio Proxmox, que le dio empresa, tiene más posibilidades de cosas para hacer, ¿sí? Que, por ejemplo, tienen un servidor de backups y demás que se integra con su solución. Y es una solución gratuita, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, también tiene la posibilidad de hacer software ¿cómo se llama? Almacenamiento definido por software, con Ceph, que es una tecnología para almacenamiento distribuido. Soporta también, además de esa tecnología para almacenamiento, soporta NFS, SCSI, SAML. Y también redes definidas por software. Se llama SDN. Todo lo tienen acá en Proxmox Virtual Environment, ese es el Proxmox B. Se lo descargan y ven que después les da así una interfaz web que pueden tener varios servidores adentro del mismo clúster y ahí adentro pueden ir dando de alta máquinas virtuales o contenedores. Y también pueden dar de alta a usuarios y darles permisos para que hagan ciertas cosas. Acá tiene un botón que dice crear la máquina virtual o crear un contenedor. Y bueno, acá el usuario que está logado. Y de cada servidor pueden tener así una estadística, ¿sí?, de uso de CPU, de disco, de RAM y demás. Es muy, muy completo, la verdad. Como les decía, también hay otros productos. Ven, bueno, el de mail, pero este es interesante, es el de servidor de backup que ustedes pueden integrar con el virtual, se llamaba, ¿no?, VE, se llama, no me acuerdo qué significa VE, Virtual Environment. Pueden integrar este de backup y entonces les da también la posibilidad de integrar backups en la misma plataforma. Es muy, muy completo, la verdad. Y bueno, nada, para instalar, van a la documentación, pero como para que tengan una idea, les cuento, porque yo he instalado varios de estos. Necesitan, bueno, la PC, obviamente con un procesador nuevo de 64 bits y capacidad de virtualización, por lo menos 8 GB de RAM, porque después las máquinas virtuales van a tener que crearlas ahí adentro y parte ya se lleva el sistema operativo, o sea, el kernel de Linux de Debian que van a instalar primero, que se instala junto con el Proxmox. Después, bueno, tienen que entrar en la BIOS y activar la virtualización, si no está activada. Hoy en día la mayoría de las máquinas ya la traen activada. Bueno, tienen que tener una conexión cableada de red. No funciona muy bien con Wi-Fi. Piensen en esto que es un servidor, ¿sí? No lo van a instalar a Proxmox en su PC. Típicamente esto se va a usar en un servidor que va a quedar ahí sin monitor, sin teclado ni nada, solamente para
dar servicios. Bueno, se descargan la última versión de Proxmox B. Van acá. Acá está, ¿sí? Acá. 9.1. Yo la última que instalé creo que era una versión 6. Y hace tiempo que no hago. Se la descargan, lo ponen en un pendrive y cuando bootean dicen instalar Proxmox B en modo gráfico, mejor, aunque después no usen el modo gráfico, pero mejor, más cómodo con modo gráfico. Seleccionan el disco a donde lo van a instalar, puede que tengan un disco, pueden que tengan varios, yo lo he instalado en servidores con RAID, varios discos, eso lo tienen que seleccionar ahí. Se puede usar, por ejemplo, ZFS en modo RAID 1 si tienen más de un disco. Y después asignar una IP estática a la red. Y eso tiene que ser una IP fija, ¿sí? Estática. No pongan por DHCP, porque es un servidor esto, y van a querer que esté siempre en la misma IP. Tienen que darle un nombre al servidor, típicamente Proxmox Virtual Environment 01, que si ponen otro 02, 03, ¿sí? Pulsan local, como quieran. Y cuando se termina de instalar todo el Proxmox, la máquina se va a reiniciar, va a arrancar no en modo gráfico, ¿no? Sino que va a arrancar en modo texto, pero sí que les va a decir una URL para conectarse con la IP que dijeron y el puerto que suele ser el 8006. ¿Sí? Marcos, hasta luego. Ya se fue, parece. Bien. Entonces, una vez que abren el navegador web, bueno, root y una clave que se eligió en el momento de instalar, y a partir de ahí ya tienen el nodo, activan repositorios de imágenes para poder instalar, desactivar la parte de Enterprise, porque para eso hay que pagar, sin suscripción, y se pueden cargar las ISO que ustedes quieran para después generar las máquinas virtuales. En mi casa parece que se está inundando. Y bueno, y también si quieren usar contenedores, ¿sí? Con LXC, pueden usar Context. Son otras imágenes, no son las mismas que las ISO para generar. ¿Sí? Hasta acá hoy, antes de que se caiga el mundo, no sé si tienen dudas o preguntas o quieren cortar ya mismo para ir a pasar trapo piso. Todos durmiendo, me parece. Bueno, sí, yo creo que ya se vieron todos corriendo. Bueno, chicos y chicas, esto de todas formas quedó grabado. Sí, estamos todos igual. Así que yo se lo subo a internet dentro de mañana. Les voy a estar habilitando ya el primer práctico como para que lo vayan viendo y si pueden hacer algo. Y si no, me contactan por Discord o por Pelco. Y si no, nos vemos ya el jueves que viene. ¿Sí? Hasta luego. Chao, chao.